¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Fantástico, bastante bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo te veo brillante, ¿eh? Te entra y un solecito por la ventana que con los días que llevamos te sientan de lujo, ¿eh? Sí, estoy ahí intentando ponerme moreno, ¿no? Es lo de siempre. O sea, a ver si el sol hace que me ponga más tostadito y que crezca un poquito el pelo como una buena planta. Repetimos mucho la broma de los calvos, ¿no? Yo creo que tenemos que reciclar, ¿no es verdad? Que yo lo tengo bastante asumido, tú estás en un proceso de aceptación que eso va a ser largo y entonces también comprendo que ese tema es recurrente, pero yo creo que la gente, ¿no? Que todos nuestros oyentes tienen que estar ya cansados, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero voy a seguir con un tema recurrente más y ya vamos y seguimos innovando a partir de allí porque sé que somos bastante creativos. ¿Qué tal lo de coger la pala? ¿Esta semana hemos cumplido o tampoco? No, ¿No? eh, llevo una racha bastante negativa, ¿no? A la hora del acercamiento con el pickleball. Ujú. Yo creo que estoy Es empezando que, a entenderte. Creo que sé por qué lo has hecho al menos esta semana. Y es venga, dímelo. porque, te cuento, porque el tema del que venimos hoy a hablar en general es lesiones y creo que tú lo que estás haciendo es llevar 2 meses con este tema. O sea, aunque los diferentes podcasts hemos ido viendo diferentes episodios, diferentes temas, pero tú estás intentando no lesionarte, evitarlo por todos los medios. Por supuesto, no puedo yo cortar mi carrera deportiva en otros ámbitos por el pickleball, aunque es verdad que no veo yo que sea un deporte excesivamente lesivo, ¿no? Ahora cuando entremos en materia me regañarás y me dirás lo contrario, pero al menos en doble lo veo chill, ¿no? Que hay que Pues ser una, tranquilo. una mejilla torpe, ¿no? Para Estaba intentando romperse. buscar alguna excusa para poder justificar que sigas sin practicar pickleball, pero encima que piensas eso, ya no sé por dónde cogerte, ¿eh? Creo que este puede ser tu último podcast, ¿eh? Como sigas así, vamos a tener que cortarlo. Mm, Me voy a tener que agendar un jueves que, que salgamos del podcast y nos vayamos a ver directamente en la escuela, Bien. porque los martes es prácticamente imposible, Ujú. pero los jueves es más buscar excusas para no ir que otra cosa. Sí, sí, ya se te está poniendo bastante complicado. Te quería preguntar, Álvaro, ¿cuál ha sido tu mayor lesión? No tiene por qué ser de pickleball, pero que tú hayas dicho, ok, me he hecho bastante daño. Pues mira, vamos a quitar aparte accidentes de Lo moto. quitamos porque Quitamos, eso no si, cuenta. si quitamos las motos, ¿no? Eh, He tenido lesiones varias. Mira, un de medio pequeño, Ujú. plan 12 o 13 años creo que fue, Sí, bajando las escaleras de mi casa, es que me, tú tienes me mucha doblé el habilidad. Yo tenía muchas, tío. Algún día hablaremos de escaleras y de cómo he pasado de vivir en un cuarto sin ascensor y ahora en un primero sigo subiendo escaleras, tío. No, Con yo ascensor, ahora quería, primero yo con quería ascensor coger y quieres subir escalera. y ahora Pero eso subo es porque escaleras, estaba tío. aplicando una de las cosas que hablaremos después, que es que para evitar lesiones lo mejor es estar en forma y tú lo que quieres es estar en forma. Así que me parece que Sí, tiene todo tío, el sentido. bueno, retomando el tema de las malditas escaleras, me doblé el tobillo, tío, y No se me me digas, puso el tobillo como una bola ¿vale? y, y eso me tuvo una recuperación bastante jodida, que estuve, para empezar, bastantes semanas sin pisar. Ujú, Y luego la recuperación, recuerdo que fue jodida para los chicos que era. ujú. Luego, lesiones súper típicas día tras día prácticamente, como he jugado al baloncesto, los dedos, tío, luxaciones de la pelota o del Duele, duele. soporte con alguien. Tengo los dedos que ya con nada, como que tengo esguinces crónicos o algo, y Vale. con Lo de poquito que pianista haga, no va a poder serlo entonces, ¿no? lo de pianista. Ya Pero es más complicado. por el oído, creo. Ujú. Pero
pero sí, los dedos, tío, con poquito que haga, de verdad que me lo vuelvo a doblar y me duelen. Y por último, por dar así una lesión más curiosa, Ujú. tuve una época que pasaba muchas, muchas horas sentado, ¿vale? Y me hice una lesión, no sé cómo, ¿vale? Sí. En el glúteo y empezó a dolerme el glúteo bastante, ¿no? Y había una quedada de unos amigos para hacer una ruta en el Torcal Ujú. y yo tenía muchas ganas de ir, tío, y yo tenía la molestia y tal, pero digo, bueno, como para hacer una ruta tranquilita, yo creo que no voy a tener problemas. Tío, pues volví de la ruta Ok. y no me podía sentar, tío. Estuve varias semanas Uf, que solo podía estar tumbado, trabajaba tumbado, lo hacía todo tumbado. bendito, Fue una bendito problema, mierda, tío. bendito problema. Pero sí, tío, pero fue una cosa súper curiosa que me lo estuvieron tratando y demás. Hay gente que disfrutó muchísimo tratando esa lesión, por supuesto. Ahí venga Claro. con las manitas, taca, taca, tengo un culo bien prieto, la verdad. Eso es para los espectadores que nos estén escuchando, que lo sepan. Y esa lesión la recuerdo con mucho cariño porque no sé cómo carajo me la hice, pero fue horrible, tío. Sí, sí, Una sí, les sí. una cosa, espantosa porque me fastidiaba en el día a día una barbaridad. Y así, pues poca cosa más creo a destacar, tío. Hombre, es verdad que te has querido dejar fuera el tema de los accidentes, que yo creo que Claro. son las lesiones más espectaculares que has tenido y donde realmente te has jugado la vida. Pero bueno, eso lo podemos tocar en otro podcast donde hablemos de asunción de riesgo jugando al pickleball. Y tú, como no puedes hablar de pickleball, pues contarás cuando has vivido más riesgo. Sí, a ver, si hiciese motociclismo, ¿no? Pues serían lesiones deportivas, pero como no es el caso, pues lo vamos a dejar fuera, pero un día podemos hablar de experiencias vitales y ahí puedo hablar bastante de comer coches, podríamos decir. Sí, 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 es una de tus fortalezas. Se nota que se te dan bien las dietas. Te quería yo ahora comentar, a la vista de tus lesiones, contarte un poco cuál ha sido la mía, la más importante y seria que he tenido, desde el punto de vista de doblarme algo, tal. ¿Sabes cuál ha Cuenta sido mi mayor lesión? tu mayor lesión. Pues, a ver, tengo una de pequeño que No, también, también, sé por dónde también me van los tiros, encanta. porque otra cosa no, pero aquí es difícil de pillarnos entre nosotros, ¿no? Es complicado, es complicado. Tenemos las Eh, cartas que nos las estamos viendo en todo momento. sí, tío, y la verdad es que el culpable está cerca, tío. Sí, Culpable está cerca. La pues, mayor presión que yo he tenido fue por tu culpa. sí, Claro, tío. imagínate, además en aquella época, cuando se me cayeron encima unos 450 kilos en lo alto de mi brazo, estábamos en el Pues, jardín jugando, se cayó el pobre, se cayó encima del brazo que yo lo tenía mal apoyado, en vez de apoyarme en el suelo así, me apoyé así, no me preguntes por qué, y y- ahí quebró un poco la muñeca y tuve que estar con mis férulas y cuidándome, que es de lo que tocaba en aquella época. Así que no ha sido el pickleball el mayor problema que yo he tenido, sino que has sido tú. Y ahí estamos recuperándonos poco a poco, ahora con monodosis semanales de podcast pues, para que no me hagas tanto daño. Eres mi eh, ahora mismo. podríamos decir que hemos vivido demasiadas cosas juntos. Bueno, tampoco hay que contarlo todo. Vamos a centrarnos en el pickleball, Vamos a por hacer, favor. Un poquito de vamos a pickleball, seguir no de hablando demás, de que no bolas. hemos hablado absolutamente nada de pickleball Pero todavía. ¿dónde está la novedad, tío? Ya, Aquí. esto empieza a encantarme. Como siempre decimos que está hecho para haters del pickleball y es totalmente cierto, porque se trata muy poquito el pickleball, la verdad. ¿Hay algo que quieras hablar sobre lesiones en el pickleball? Que yo me dedico bastante a intentar evitarlas, así que si hay algo que te está llamando poderosamente la atención, estoy aquí para servirte. Aprovecha la oportunidad, Pues, que no sabes cuándo vas a poder volver a hablar conmigo. pues, mira, yo tenía pensado que
es por donde me arrancó un poco la conversación, Sí, en separar mucho el individual con el doble, ¿no? Porque el individual tiene muchísimas arranques y frenadas, sí. ¿vale? Que eso es muy jodido para rodillas, ligamentos Ujú. y ¿Y demás. partes Y del luego, cuerpo que desconozco su nombre? correcto. A ver, tío, no vayamos a pillarnos, tío. Vamos, entre nosotros nos tenemos que cuidar. Es cierto, es cierto. Aplícatelo, por favor. Ya está. Y luego en doble, pues entiendo que las lesiones van a ser típicos de te vas a chocar con la mano con el compañero y te choca muy fuerte, ¿no? O sea, O, cosas así. O sopla un poco y le mete un pelito en el ojo al otro, claro, una pestañita, que alguna choquen cosa. que choquen las palas y se agrieten, pues, que tienen que ser lesiones de ese tipo, ¿no? Porque Sí. yo no le veo el riesgo, ¿no? Pues Entonces, tengo que decirte que estás equivocado. Hay mucha gente que sufre bastante dolencia porque el pickleball es un deporte engañoso. Hay que tener en vale, cuenta que es más explosivo que el pádel en un momento dado a la hora de hacer los desplazamientos. Es decir, es un juego mucho más rápido y los cambios de dirección al final afectan mucho. En individual está 100% claro que claro. existen esos cambios de dirección y además son muy bruscos porque estás corriendo de un lado a otro y ocurre un poco como en el tenis. Lo único que ocurre más veces ese cambio de dirección, ¿no? Entonces, es bastante peligrosillo y hay que entrenarse y tenerlo en cuenta. Yo no recomendaría a gente que todavía no está en forma y que no lo practique que se meta en el deporte individual, ¿no? Porque ocurre muchas veces en el pickleball que al ser tan sencillo, empiezas a jugar dobles, como tú comentas, si eres capaz de no picarte mucho y de estar tranquilo, Ah, es verdad que no es tan físico, pero de nuevo, en el momento que quieres darlo todo, sí que tiene esa parte de explosividad que insisto que no tiene el pádel, porque la bola en el pickleball, cuando subes un poquito el nivel, viene muy rápida. La pala pesa muy poco, la pelota pesa muy poco, el campo es muy pequeño, no tienes la pared para calcular dónde va a estar la bola y estar tú colocado en el sitio sin moverte, sino que tienes que ir a por la bola. Entonces, mientras el juego es tranquilo y no te importa perder un punto, todo bien. En el momento en el que te metes muchísimo en el punto y quieres salvar todas las bolas, pues oye, sí que tiene bastante peligrillo, podemos decir, si no te cuidas, si no trabajas y lo haces de forma progresiva, que es como todo. yo, según he visto, Sí, ya lo he comentado antes, y entiendo que la rodilla, sobre todo con gente que pase de doble a individual, tiene ujú, que notarlo un montón, tío, porque es que yo lo veo que es prácticamente otro deporte, porque como sí, hemos hablado otras veces, en el tenis se estrecha la pista en individual y se abre para doble. Yo creo que una persona que esté conociendo el deporte y que practique eh, más que nada por ocio y sí, modo family and friendly, cuando entra a competir, ese hombre requiere una preparación, bueno, ese hombre o una mujer, requiere una preparación física y o una adaptación grande, porque es que yo, una persona con sobrepeso, por ejemplo, claro. lo veo una locura que juegue en individual. Está claro que no se debe y que hay que ir haciéndolo poco a poco. Al fin y al cabo, si tienes un sobrepeso, pero sí que tienes esa capacidad física. El problema es salir del sedentarismo, de estar quieto, de no movernos mucho, empezar con el pickleball y al mes y medio ya querer probarlo, ¿no? El individual, que lo entiendo, que uno tenga esas ganas, pero el cuerpo todavía no está preparado. Existe, como todo depende de la persona. Existe gente con sobrepeso que al final es muy atlética, está muy fuerte y puede tener un poquito menos de cuidado, aunque obviamente todo ese peso afecta, pero todo siempre depende de la persona y no podemos sentar una base concreta.
Te quería además decir cuáles son las partes del cuerpo que tenemos que cuidarnos más, porque has mencionado muy bien la rodilla, has mencionado muy bien el tobillo y, de nuevo, el típico codo de pickleball, que también existe. Eso ha llegado ya a la Universidad de Málaga, los estudios del codo de pickleball. Ha llegado ya a la Universidad de Málaga, ya tenemos que empezar a Eso, apropiarnos los nombres, porque se habla mucho del codo de tenista, pero el codo correcto. del pickleball es literalmente la misma lesión y te la haces por otro deporte completamente diferente. Entiendo que le empiezan Tiene, ya a poner hombre, es que barra al codo del tiene que pickleball. haber un montón, ¿no? De traumatólogos, ¿no? Que le llegará la lesión y dirá, no tengo ni idea de cómo te has podido hacer esto, tío. No tengo ni idea de qué es el ¿Cómo, codo del pickleball. Esto ya no lo cómo puedo se hace? intoxicar ni Pero darte una cura, porque como no sé lo que es el pickleball, no te puedo decir qué si no lesión juegas tiene. al tenis, tío, ¿cómo ha podido pasar esto, sabes? Es que es una Sí, locura. sí, sí, sí. Pues hay que tener un poco de cuidado con el codo en los golpes, ¿no? Eso, una buena también, no es solo la preparación física, sino una buena preparación técnica, ¿no? Porque si quieres sacar la potencia solamente del brazo y vas al máximo al final, te vas a hacer daño. Y ahí sí, utilizas toda la cadena cinética, todo el movimiento, entrenas bien, eres capaz de conseguir el mismo resultado con muchísimo menos esfuerzo. Entonces, no es solo la parte física, sino que la parte técnica ayuda mucho y de la misma manera la parte táctica. Si tú ya eres capaz de predecir cómo debe venir la bola en función de la posición que tiene el rival y dónde la debes echar tú y estás colocado en el sitio, pues vas a poder golpear la bola en una posición mucho más cómoda. No aquí a lo mejor que estamos forzando más el codo, sino que llegas con tiempo y eres capaz de hacer un movimiento que facilite tanto la potencia, la colocación, como cuidar nuestro propio cuerpo. Y quería mencionar una zona más, Álvaro, que hay que tener muy en cuenta por la característica del pickleball, que es la espalda baja. ¿En qué momento crees tú que es donde más, en doble, que es donde más dolor o más cuidado hay que tener con la espalda baja? ¿En qué fase del juego? ¿En qué zona del campo? Yo lo tengo bastante claro. Se me ha ocurrido Lo tengo un bastante claro, y se chistecillo, me han un ocurrido. chistecillo. Ya, ya lo me pongo a ver, Ya sigue, sigue. sabes por dónde va. No, no lo voy a soltar porque en 2025, no, ya 2026, ese chiste entra muy mal, tío, pero el chiste es bueno, ¿eh? Eh, en la cocina, tío, En la cocina, en la cocina. justo. En la Eh, cocina, porque ahí estás agachadito, estás pim, 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 tienes que estar un poco en posición de defensa de baloncesto. exacto, pero Eh, lo único que ocurre es que en la posición, te lo voy a hacer aquí, la posición de defensa del baloncesto lo hacemos muchas veces con la espalda más recta. Estamos flexionando, ¿vale? Pero tenemos la espalda como, a ver, relativamente sigue flexionando, ¿eh? ¿Cómo aquí, flexiona? flexiono y tengo la espalda relativamente recta. Eh, Pero ¿qué ocurre? En el pickleball, como intentamos acercarnos a la red lo máximo posible, nos acercamos, aquí la espalda ya empieza a sufrir. Hay que tener en cuenta que cuando nos acercamos a la red, y este movimiento, de nuevo hay que cuidarlo mucho. Un buen calentamiento es muy importante, porque al final eh, vamos a tender a hacerlo, es decir, por la práctica del juego, yo creo que de los golpes, cuando intentamos golpear la bola en el aire y pegarnos mucho a la red para que la bola no caiga en nuestros pies, es de los golpes, vamos a decir, más lesivos que puede haber en un momento dado, pero como todo, si calientas bien esa espalda, yo voy a hacer ahora un par de ejercicios que recomiendo hacer para tener esa movilidad, porque el problema no es tanto el movimiento en sí, que te pueda generar una reacción, sino que si no calienta, es lo mismo que hemos dicho antes. Cuando una persona tiene cierta obesidad e intenta luchar una bola que está muy lejos, que es muy complicada, porque reacciona, ahí es donde puede venir la lesión, porque no vamos calmados y de forma progresiva, sino que intentamos coger una bola muy difícil de forma explosiva. Entonces, si hacemos un buen calentamiento, por supuesto, a más musculatura tengamos, a más musculatura hayamos desarrollado, ya sea haciendo en casa ejercicios de fuerza, que hagamos calistenia en la calle, que vayamos a un gimnasio. La musculatura siempre ayuda, pero un buen calentamiento que nos permita tener una buena movilidad. Yo, para esta zona de la espalda baja, recomiendo mucho ponernos en cualquier sitio, apoyarnos
y levantar la pierna hacia adelante y hacia atrás y vamos a ir ganando esa movilidad de cadera. Y de la misma manera hacia los lados, para un lado y para el otro. Movimiento que sería también apoyado, abrimos y movemos. Abrimos y con la otra pierna. Esto a más tiempo lo hagamos, lo podemos hacer un minutito con tranquilidad, empezando más despacio, después lo hacemos más rápido hasta que esa zona de la espalda baja esté lista y preparada para el combate. ¿Cómo lo ves? ¿Ya está, tienes el Pues, conocimiento para no lesionarte en la pista? sí, a ver, lo he visto bastante claro. Te iba a hacer una observación, A ver, porque yo he visto ahí ciertos movimientos que he dicho, qué sexy, ¿no? normal que haya entrado Antonio tan fuerte en la competición de pickleball con esos años de clase de twerking Uf, que, estamos soltando datas, estamos que tiene soltando en su cosas espalda. que no deberíamos, ¿eh? Estamos soltando cosas que no deberíamos. Lo he visto la cadera y he dicho, pues que A ver, esto la ya cadera, lo trae de serie, ¿eh? pero mi movilidad de cadera está bien trabajada. Taca, Está bien taca. trabajada la movilidad Escucha. de cadera. No, 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 Hiciste no, una no. clase. Lo recomendamos, ¿no? El twerking entonces como actividad complementaria del pickleball. Yo creo que existe una correlación muy directa entre un buen twerker y un buen jugador de pickleball. Así que mucho más que recomendado. Es un más. Y entonces el paso natural para competir pickleball es me- haber practicado deporte de raqueta, ¿no? Nos vale Vale, ping-pong, no, nos nos vale vale waterpolo ping-pong con raqueta, nos vale. y, Totalmente, ok. y después twerking o bachata, decídete con cuál nos quedamos. Me quedo con twerking, porque ya te he dicho que es Vale, explosivo. En un momento dado hace vale, falta vale, que está el demasiado dinámico. movimiento, como he visto movimientos de piernecitas ahí y tal, y digo, bueno, a lo mejor el toque de bachata, pues Siempre se dice que el pickleball es una mezcla de ping-pong, badminton, twerking, bachata y waterpolo con raqueta. Es seguro, una seguro que en la Wikipedia lo definen así. Sí, normalmente lo definen así. Así que Pues te ha yo, quedado muy bien la explicación, tío. Ya para el próximo día ajustamos mejor el micro para que no le pegues castañazos cuando estás haciendo movimiento, porque vale, habrá gente que lo escuche solo en audio, claro, de hecho la gran mayoría, ¿no? Porque la gente está esperando a que llegue el fin de Dios, la verdad. semana y se lo ponen en el coche, los auriculares para salir a correr, para ir focus muy motivado y claro, le has pegado cada castañazo al micrófono que dirá, se ha Pero enfurecido, a yo saber apunto, el yo entrenamiento. apunto. Es que para ser un buen jugador de pickleball no te tienes que sacar el módulo de técnico de sonido. Entonces, No, lo sé eso es un punto de mejora. y Pero se sí que nota, tío. queda una cosita más para evitar lesiones, que es la última que quería comentar en el día de hoy, Álvaro. ¿Y sabes cuál Venga. es? Te veo venir, pero Utilizar un buen digo, material, Álvaro. el Utilizar material es de clave calidad. y como Cuando lo tengas un sabía, material de lo tenía calidad, preparado, tío, lo tenía preparado. Inercia, tío. inercia es clave. El distribuidor con el que trabajamos, diferentes marcas. Ahí tenemos palas de Engage, Escucha, de Zebra, esta una está muy pasada. guapa, ¿eh? Ah, no, no, una pasada. Está tremenda. Una pasada. Así que quien quiera un descuentazo de todas estas palas, que además las tenemos ahí en stock, Una podemos, observación, tío, que te voy a hacer aquí viendo las palas. cuéntame. Eh, hay Qué gente guapa. que hace, esa está muy guapa. Está muy psicotrópica, ¿no? Sí, 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 Está muy espectacular. para raveros, Para conseguir el estado que de flow, para no pensar y estar en el presente. muy bien, George Your Time, para descanse. Vamos a, a donde yo iba, tío. El mango es muy corto como para meter un revés a dos manos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? O si es un golpe que ni siquiera existe. No, existe, existe. Para empezar, hay manguitos que son más largos que otros, que los facilitan un poquito más. Pero en Vale. cualquier caso, no es lo suficientemente largo y muchas veces lo que hacen muchos jugadores es poner el dedito de la mano no dominante, ¿Así? se pone Pues por sí. detrás.
así, se pone por arriba de la pala, un poco Vale. como en el ping pong cuando sacas el dedillo este que sujeta la pala. Sí. Entonces terminas cogiendo pala por el mango y la otra cerrando un poco por arriba porque se te mete, es una de las posibilidades. Vale, gracias Me he por hecho el una detalle. pregunta de palas que he sido capaz de responder, estoy bastante contento. ¿Estás contento, tío? Ahora te voy a hacer otra pregunta sobre bolas, tío. ¿Cuánto puede durar de media una bola de alta calidad como esta de Zebra Pero ahora sí. Series? Porque Sí, yo sí. las veo baratas, tío. 45 bolas, 101 euros. Con esto puedes tener bolas para toda una vida, ¿no? Mm. A ver, para toda una vida, como todo, depende del nivel con el que juegues. A más potencia le metas, Buenísima, tío. el choque con el suelo va a ser mayor y también depende de la calidad del suelo. Cuanto más raspe el suelo también, sea más lija, la bola se va a dañar más. Entonces, todo en esta vida es depende, pero yo he visto de partirse bolas en el momento en el que se estrenan. O sea, una pasada. Así que la calidad es importante, ¿no? La calidad es muy importante. Así No te va a que garantizar una mayor durabilidad, está meridianamente claro. por eso necesitamos que la gente no cuestione la importancia de la calidad y ni se lo piense y se vaya a inercia, ¿no? Exacto, es un must, te digo. O sea, aquí no fallamos, otra cosa no, pero con inercia, calidad, está asegurada. Buah, tío, estos momentitos de publicidad que nosotros damos así sin que apenas se note. Creo que a lo mejor deberíamos ya en un futuro poner la marca, ¿no? La mosca esta que le llaman los técnicos, que ponga espacio publicitario. Para que Pero yo creo que todo el podcast es publicidad, pero de nosotros mismos. O sea, somos una marca en sí misma, somos nos demasiado vendemos. atractivos. Nos vendemos medianamente, ¿no? Hacemos lo que podemos. Pues hablando de vender, Álvaro, creo que queda pendiente contar el accidente de tu moto. Así que Sí. dejamos para el siguiente podcast, siguiente vendemotos que vamos a hacer. Y, y creo que ha quedado bastante claro todo el tema de la lesión. Un topic que yo creo que no vamos a volver a tocar porque ha sido tan profundo y tan No, no. complejo que las lesiones quedan ya más que vistas, creo yo. Sí, sin duda, top 10 mejores podcasts Llevamos eso. que hemos hecho. Y muy contento, tío. Seguimos adelante con el proyecto. Pedí perdón, ¿no? Porque la semana pasada no hubo. Tuvimos problemas. Yo por redes sociales expliqué la causa y demás a todos los interesados en qué podía haber pasado, ¿no? Se Para que no entiende, se se diese. entiende. No te preocupes. Fue culpa mía. Intentaré que ocurra lo menos posible porque estamos al 100% con el proyecto y al 0% en jugar al pickleball. Así Exacto. que estamos Solo fuertes. una cosa más, se viene ahora Tailandia, Hostia, una oye, grande de Tailandia, tanto por mí como por ti. Vamos a ver cómo somos capaces de mantener este proyecto en las máximas eh, dificultades. y hacemos IRL en Tailandia, tío, haciendo entrevistas a todo el que veamos jugando al pickleball. Vamos Sí, a se vivir el momento, a se viene disfrutarlo. reto. Y bueno, si necesitamos unas vacaciones, tío, Ibai dejó de hacer 200.000 horas diarias de streaming y la gente pensaba que se le iba a caer la fama y no se le ha caído. El Jordi Wild para todo el verano y la gente cuando vuelve sigue. O sea que podemos irnos tranquilos porque el deporte va para arriba y nosotros prometemos volver con más fuerza, ¿no? Fantástico, pues entonces vamos a darnos esas merecidas vacaciones y a disfrutar los tallarines. Pues guapetón, nos vemos la semana que viene con más Pickleball y hasta aquí queda. Saludos. Chao, chao, chao.